Hola, buenos días. Vamos a esperar 2 o 3 minutos, que se está conectando gente masivamente y en breve comenzaremos. Gracias. Bien, mi nombre es Juan Sanz, soy director de distribución en TP-Link España y ante todo os queremos dar las gracias por asistir a este webinar sobre la versión 6.2 de Omada. Hoy pasaremos a través del perfil corporativo de una forma rápida, no por ello menos importante. Nos adentraremos en el mundo de Omada, veremos nuevos lanzamientos y bueno, y al final hay un concurso. Así que os animo a que esperéis hasta el final y descubráis todo el contenido de este webinar. Antes de entrar en el perfil corporativo, comentaros que las preguntas las podéis ir escribiendo en el chat y las responderemos al final. Muchas gracias. Bien, empecemos hablando de TP-Link. TP-Link, gran fabricante multinacional, fuerte inversión en tecnología propia, y gran parte de esa inversión se destina a la innovación y el desarrollo. De ahí que contemos con más de 5.000, que son unos cuantos, ingenieros a nivel de estructura. Todo ello nos permite tener una innovación pensada a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? No solo responder a las necesidades de hoy, sino como líderes del mercado, anticiparse a todo eso y ofrecer soluciones de cara al futuro. Todo ello, por supuesto, supone tener un soporte y una estructura global. Destacar que tenemos 3 fábricas, pero son 3 megafactorías, para producir un portfolio de producto absolutamente fiable, con un índice de fallo ridículo, escalable y muy competitivo. Además, somos gente del canal. Las empresas, pues como sabéis, las componen también las personas, no solo los productos. El equipo de TP-Link España cuenta con más de 60 personas. Insisto, procedemos todos de la distribución, de los diferentes niveles, mayorista, partner, cuenta final. Conocemos perfectamente cómo funciona este mercado, cuáles son los tópicos que tenemos que tener en consideración y sobre todo el respeto hacia todas las figuras del canal. Aprovecho para decir que el modelo de venta de TP-Link es indirecto. Fabricante vende a mayorista, mayorista a partner, partner a cuenta final. Somos un equipo y también nos ayudamos a lo largo de todo el camino, a través de la distribución, ¿no? Comentaba que teníamos 3 fábricas, 3 megafactorías. Desde España hacemos una previsión de stock a 3 meses vista. Disponemos de stock para cubrir 3 meses. Lógicamente, la producción, la fabricación, el envío hacia España, donde almacenamos en un logista local, en Guadalajara, y de ahí suministramos a los diversos mayoristas. Ellos, a su vez, también tienen su stock. En total, entre los 3 meses de stock que tenemos en TP-Link más el stock de mayoristas, estamos hablando de unas 9 semanas de inventario, lo cual es suficiente para poder dar abasto a las necesidades y proyectos. Una vez el stock está en el mayorista, pasa a vosotros, los integradores, los instaladores, y de ahí al cliente final. Y la idea de TP-Link es acompañaros durante todo el recorrido, desde la prescripción, la venta, la postventa, la instalación, todo de la mano. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo sobre todo a Omada. ¿Qué es Omada? Lo vamos a descubrir ahora, sobre todo a través de la intervención de Carlos. Omada permite una gestión centralizada. No es compleja, sin embargo, llega hasta un nivel enterprise. Se trata de una plataforma unificada de router, switching, Wi-Fi, controlador. Y en cuanto al Wi-Fi, bueno, permitidme que os comente que somos número 1, lo pone aquí, 1, desde hace 13 años y de forma consecutiva. El modelo de controlador
es libre, tenemos diversos controladores, tan solo uno es de pago, el resto pues es a través de un modelo gratuito, lo cual produce un ahorro, y todo este sistema permite una escalabilidad de forma progresiva. Podemos cubrir tanto un punto de venta único, como una cadena, como una empresa, como un grupo, una sola sede, varias sedes. Todo eso se puede cubrir con nuestras soluciones a través de un despliegue rápido. Realmente la operativa es sencilla, no por eso que sea limitada, sino cubre todos los aspectos necesarios. Al final acabamos teniendo una red profesional, segura, con un control total y en tiempo real. Pero bueno, todo esto que os estoy diciendo suena muy bonito, os lo he dicho también de una forma muy rápida, y ahora le voy a pasar la palabra a Carlos Gascón, para que os pueda ilustrar sobre realmente el tema del webinar de hoy, Omada Network 6.2. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Efectivamente, ya pasamos al punto principal, a contaros un poquito qué novedades trae Omada Network 6.2. Vamos a ver, pues un poco cuáles son las novedades, cuál es el roadmap que hemos seguido de actualizaciones hasta ahora. Y vamos a ver, pues lo primero, y es que Omada Network 6.2 es una nueva versión que no solo contempla Omada 6.20, sino también contempla una siguiente versión que es la 6.2.10. Las hemos querido agrupar porque muchas de las funciones que se lanzaron para 6.2.0 han sido completadas en la 6.2.10 y consideramos que era interesante mostraros en este webinar nuevas funciones y también cómo se han rediseñado ciertos interfaces para que, cuando empecéis a trastear con esta versión, pues lo tengáis todo súper claro y por si tenéis alguna duda que podáis aprovechar para consultarnos, ¿vale? Omada 6.2 trae novedades y lo primero que tenemos que comentar es que trae novedades en cuanto a la gestión unificada. ¿Por qué trae novedades? Pues porque hay toda una gama de equipos que se incorpora a Omada y es toda una gama de equipos campus. Son equipos del más alto nivel, tanto a nivel de switching como de puntos de acceso, y son un siguiente nivel en lo que ya teníamos de portfolio Omada que entra o que se incorpora a lo que es la gestión centralizada. También hay nuevas funcionalidades en cuanto a troubleshooting, en cuanto a solución de incidencias. Como sabéis, siempre estamos muy centrados en que vosotros que gestionáis muchas veces redes de distintos clientes finales tengáis todas las herramientas posibles para hacer un troubleshooting en remoto sin tener que desplazaros y que además sea muy cómodo y muy rápido. Ahí hay una funcionalidad que está causando furor, que nos habéis preguntado mucho, que es Remote Access, que entraremos un poco a definirla y a dar toda la especificación de esta nueva funcionalidad. También hablaremos de la optimización wireless, que ha sufrido cambios y son cambios que además nos pedíais desde hace tiempo. Por lo tanto, creo que con esta versión se cumplen muchos deseos. También veréis cómo se han rediseñado los flujos de trabajo en la interfaz. La interfaz de configuración del controlador Omada ha sido rediseñado en ciertos apartados, en el editor de portales cautivos, en los perfiles de puertos para los switches, en la configuración de VPN. Y también veremos ciertas funcionalidades de seguridad y de rendimiento, como son PPSK sobre 6 GHz. Sabéis que lo teníamos ahora mismo sobre 2,4 y 5 GHz, pues os vamos a contar lo que hemos hecho para implementarlo en 6 GHz. También balanceo de carga entre APs. Y luego, esto lo comento de forma más rápida, pero también se han implementado ciertas optimizaciones a nivel de interfaz web cuando se hace el uso de certificados digitales, ¿vale? Aquí entraremos un poquito menos porque es más específico, pero todo lo demás sí que lo vamos a ir viendo punto a punto. Desde Omada 6 sabéis que estamos haciendo muchos cambios, muchas mejoras, estamos en constante desarrollo de nuestro software y de nuestros controladores físicos. Y esto es un poquito porque veáis todo lo que se está haciendo, todo el camino que hay. Ya están planificadas futuras versiones, Omada 6.3, 6.4, que traerán más novedades y que harán optimizaciones. Y bueno, a día de hoy nos vamos a centrar en lo que incorpora 6.2.0 y 6.2.10. Hablábamos de que una de las mejoras de Omada 6.2 es incorporar toda una gama de equipos a Omada, que antes estaban fuera de Omada, y son equipos del más alto nivel. Son equipos para data center, para redes de campus, para redes corporate. Dentro de esta gama de equipos, la que vamos a destacar hoy es la gama de switches. Vamos a hablar de nuevas series de switches que van a estar englobados en lo que es Omada Campus.
Todo gestionado con controlador software como conocéis hasta ahora, controladores en la nube como conocéis hasta ahora y controladores físicos, los que conocéis hasta ahora. Todos ellos, a partir de la versión 6.2, van a poder empezar a gestionar estos dispositivos y vamos a hablar de la gama S7500 y S6500. La gama S7500 está más enfocada a la parte de core o incluso agregación dentro de redes pues, muy grandes y que necesitan mover mucho tráfico. Y luego tenemos toda una gama de acceso que ahora veréis que cubre algo que nos faltaba en el portfolio y que es muy interesante. Antes de ver estas gamas nuevas, sí que creo que es importante tener un plano mental de cómo estructuramos nuestra gama de switches. La gama de más rendimiento es la gama Campus. Siempre que necesitéis o que estéis buscando un equipo de máximo rendimiento capa 3 estacable, pues habrá que ir a esta gama, a la gama Campus. Después tenemos la gama de agregación, que como su propio nombre indica es una gama para esa capa de distribución o agregación, que lo que me va a dar es mucha conectividad de puertos SFP, de puertos para fibra. Tenemos desde 8 a 32 puertos y tenemos modelos de giga y sobre todo lo más habitual son modelos de 10 gigabit con SFP Plus. Luego tenemos 4 gamas de Access. Esto que puede parecer excesivo, en realidad se explica de forma muy sencilla. La diferencia entre Access Max, Pro, Plus y Access son las velocidades que tengo, ¿vale? La velocidad en puertos de cobre, en puertos downlink, y la velocidad en puertos uplink o puertos de fibra. En Access tenemos 1 giga en cobre, 1 giga en fibra, Access Plus 1 giga en cobre, 10 en fibra, Pro 2,5 cobre, 10 en fibra y Max, el máximo rendimiento, 10 en cobre, 10 en fibra, ¿vale? Luego dentro de estas gamas sabéis que tenemos muchos modelos con PoE, sin PoE, con ciertas tecnologías o no. En general todos comparten protocolo, ¿vale? Pues realmente la diferencia va a ser más en cuanto a conectividad física, el número de puertos ya el PoE o no. Y todo lo que son access, incluso agregación, estaríamos hablando de equipos que son capa 2 Plus. Para pasar a capa 3 iríamos a campus, ¿vale? Por debajo tenemos la gama Agile, que es una gama para redes pequeñitas, es una gama que no sería capa 2 Plus, sería capa 2. Y es una gama que es muy interesante porque es ideal para redes de videovigilancia, para redes de pymes, bares, restaurantes, redes pequeñitas en las que no necesito gran cantidad de tecnologías o protocolos. Con Agile voy a tener una relación precio-rendimiento realmente buena. Tenemos equipos industriales con PoE y sin PoE. Y por último, bueno, equipos no gestionables, que sabéis que somos tenido siempre y siempre tendremos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de las gamas nuevas. Os comentaba que teníamos la gama S6500, gama S7500 y que bueno, S6500 estaba más enfocada a la parte de acceso, a los dispositivos finales que dan conectividad a ordenadores, teléfonos, bueno, teléfonos, me refiero a teléfonos IP, obviamente, todo lo que son puertos finales, cámaras, servidores. Entonces, esta gama se divide en dos, en realidad. Tenemos S6500 gigabit, que tiene 24, 48 puertos, con puertos de cobre a 1 giga, puertos SFP a 10 gigas y con puertos incluso PoE++ hasta 60 vatios, que haríamos incluso a 1440 vatios. Y luego tenemos la S6500 con puertos a multigiga, que yo creo que esta gama es una de las más importantes, la que más énfasis os voy a hacer, porque esta gama cumple algo o cubre algo que hasta ahora no teníamos, que es que son equipos con 24 48 puertos con puertos a 2,5 y tenemos puertos SFP a 25. También tenemos PoE++ y todas estas gamas, uno de los puntos que son diferenciales es que soportan stacking. Por lo tanto, aquí ya tenemos equipos con puertos a giga más SFP Plus con stacking. Aquí tenemos también puertos a 2,5 gigas más SFP a 25 gigas, SFP 28 y estacables, que era algo que en algún momento para ciertos proyectos nos habíais demandado, tener un equipo que sea multigigabit en cobre y que sea estacable, pues ya lo tenemos, ¿vale? Después tenemos la serie S7500, que está más pensada para agregación o core, ¿vale? Empezamos con switches de 26-48 puertos que tienen puertos SFP Plus como puertos más comunes, ¿vale? Como puertos downlink y luego como puertos de uplink, puertos hasta 25 gigas. Entonces este es un switch ideal pues para en ciertas redes usarlo de core o de agregación, pudiendo estacar a 25 gigas o incluso más si hago agregación de enlaces y dando conectividad a los switches de acceso a 10 gigas. Un nivel por encima tendríamos S7500 dentro de la misma serie 25 gigas más 100. Aquí tendríamos
24 y 48 puertos, la mayoría de sus puertos SFP 28 a 25 gigas e incluso puertos de uplink a 100 gigabit. Y por último, equipo ya de core, data center, 32 puertos a 100 gigas. Entonces, como veis, completamos cositas que no teníamos en portfolio. Ya tenemos acceso multigigabit con stacking y SFP a 25 gigas y tenemos también equipos con la mayoría de puertos a 10 gigas más 25 o incluso la mayoría de puertos a 25 más 100 gigas. Viendo por encima, sin entrar mucho, porque yo creo que se haría bastante denso, estos son los modelos que realmente tenemos en cada serie. Esta es la serie S6500 de acceso gigabit, 24 puertos de giga más 4 SFPs a 10 gigas, 24 giga más 4 con PoE, 48 más 6 con PoE y sin PoE. Después los multigigabit con puertos a 2,5 en cobre, sin PoE, con PoE. Además, importante, PoE++, puntos de acceso a alta densidad, Wi-Fi 7, cámaras PTZ con IR de largo alcance que tengan mucho consumo. Todo eso lo vamos a poder cubrir con estos equipos. Y también en 48 puertos, 48 más 6 a 25 y 48 más 6 a 25, pero con PoE. En la serie S7500, aquí tendríamos puertos 10 gigabit SFP Plus más 6 a 25, 48, que esto no lo teníamos en portfolio, a 10 gigas más 4 a 100, y 24 a 25 más 4 a 100, 48 a 25 más 8 a 100 y 32 puertos a 100 gigabit, ¿vale? Como veis son equipos, bueno, de niveles ya Enterprise Corporate, incluido Data Center, y son equipos que buscan el máximo rendimiento. Veis que van muy cargados en cuanto a protocolos, todos estos y los anteriores que hemos comentado son capa 3, soportan RIP, SPF, BGP, protocolos para multicast en distintas redes como PIM, Policy Based Routing. Bueno, son equipos pues que van muy cargados en cuanto a tecnología. Soportan también MLAG, aparte del stacking, RPS, PTP para temas de AV. Si tenéis proyectos de AV, pues tenemos ahí soportado el protocolo PTP versión 2. Así que son equipos en los que dudo mucho que os falte alguna tecnología o protocolo. Siguiendo con las funcionalidades, una de las que os comentaba que está causando bastante furor y que se está utilizando ya mucho es el Remote Access. ¿Qué es el Remote Access? Remote Access es una tecnología que nace como evolución de NAT Traversal. Es una tecnología que lo que me permite es acceder a dispositivos que hay conectados a una red OMADA. Sabéis que muchas veces los fabricantes hemos pecado de centrarnos en que podáis entrar en remoto a nuestros dispositivos, a nuestros switches, router, APs, pero no nos hemos centrado tanto en que pudieseis entrar a lo que hay conectado a nuestros dispositivos. Pues Remote Access resuelve esto y me va a permitir entrar a través de distintos protocolos a cámaras, teléfonos IP, servidores, impresoras y cualquier dispositivo que haya conectado a una red OMADA y que levante una interfaz web. ¿Vale? Luego incluso veremos, ahora os lo explicaré, que soportan algún protocolo más. Muchos me podéis decir, bueno, yo esto ya lo hacía, simplemente pues, o levantaba una VPN o abría un puerto, cosa que es bastante insegura, y resolvía esta casuística, dar servicios de troubleshooting o resolución de incidencias en remoto. Sin embargo, la virtud que tiene Remote Access es que yo puedo hacer todo esto sin liarme a hacer configuraciones de VPN, sin tener la inseguridad de apertura de un puerto, e incluso puedo hacerlo aunque esté detrás de un CGNAT, de un Carrier Grade NAT. Es decir, si yo tengo un operador en esa línea que no me da IP pública y por lo tanto no puedo abrir un puerto, las VPNs y la apertura de puertos se complican, no sería útil. Entonces puedo utilizar Remote Access y usarlo en una red en la que haya un Carrier Grade NAT, ¿vale? Esa es una de las principales virtudes. Me desentiendo de qué IP pública hay y lo que hago es a través de los dispositivos OMADA entrar a otros dispositivos que no son OMADA. ¿Qué protocolos o qué tecnologías puedo hacer en remoto? Pues ahora mismo, a día de hoy, si yo utilizo el Cloud-Based Standard, el controlador estándar de la nube, voy a poder hacer estos Remote Access por HTTP, HTTPS, SSH y Telnet. Sin embargo, en on-premise, a día de hoy, está soportado HTTP y HTTPS. SSH y Telnet se va a soportar en futuras versiones, ¿vale? Estamos en desarrollo para lanzar esto y le hemos querido, como consideramos que ya es muy útil, realmente HTTP y HTTPS es el protocolo que más se usa para estas funciones de troubleshooting, no lo hemos querido dilatar y hemos querido lanzarlo ya, aún no teniendo SSH y Telnet, ¿vale? Entonces esa principal diferencia que os comento. Esta tecnología también me permite entrar a la interfaz web
standalone de cada dispositivo, de un router OMADA, de un punto de acceso, de un switch. Tal vez esto es un uso menos común, me sirve también para diagnóstico y mantenimiento, para reiniciar equipos, para obtener información por SSH, exportar ciertos logs de un nivel un poquito más bajo. Es menos tal vez utilizable o menos común, no menos utilizable, pero menos común el utilizar Remote Access para esto, pero se puede hacer también. Al final, el uso más común va a ser entrar a dispositivos que no son OMADA, que es lo que no está resuelto desde el controlador, ¿vale? Aquí tenéis los dispositivos compatibles y tenéis un pequeño vídeo donde veis cómo buscamos dispositivos dentro de una red, pues por ejemplo un teléfono, vemos qué IP tiene, también buscaremos un grabador, vamos a ver qué IP tiene y luego vamos a levantar estos remote access a los dispositivos, ¿vale? Ahí veis que ya hemos cazado las IPs de uno de los grabadores y aquí en Network Tools, en el apartado Remote Access, si me voy al apartado Custom, voy a poder levantar esos túneles para hacer el remoto, tanto al teléfono SIP como al NVR. ¿Y qué voy a necesitar? Su IP y el puerto, nada más. Una vez que meta la IP y el puerto, voy a levantar y veis que ya estoy entrando a través de la nube y estoy entrando a un teléfono, ya me ha cargado la interfaz de login. Lo mismo ocurriría con un NVR, ¿vale? Perdonad, os estaba enseñando el de un NVR, este sería el del teléfono, el caso con un teléfono, ¿vale? ¿Qué necesito para utilizar esta funcionalidad? Pues lo que necesito es estar en OMADA 6.2.10, necesito alguno de los switches compatibles, que como veis son la mayoría de gamas, Access, Access Plus, Pro, Max o agregación, o si no tengo uno de estos switches, puedo hacerlo con uno de estos routers. No necesito que todo sea de esta gama, con que uno de los dispositivos soporte Remote Access, yo ya lo voy a poder utilizar, ¿vale? Eso es muy importante. Yo podría combinar un equipo de la gama Access con el resto de equipos de la gama Yale, porque es una red de CCTV sencillita, y como ese equipo de la gama Access lo soporta, yo ya voy a poder levantar estos Remote Access. También, para hacer troubleshooting en remoto y ver el estado de la red, hemos incorporado una herramienta de speed test directamente embebida en el controlador que me permite hacer speed test de la WAN, de las salidas a internet de un router OMADA en remoto, sin tener que tener un ordenador haciendo NIDs y probándolo. Cosas interesantes de este speed test, no solo me va a dar velocidad de descarga y subida, sino que también voy a ver la latencia y además voy a tener siempre guardado un histórico de todos los resultados. Entonces voy a ver cómo va fluctuando el rendimiento del WAN. Es una pequeña herramienta que en realidad es muy útil para ver el estado de la conexión. Os comentaba que, además de funcionalidades nuevas, también se han rediseñado interfaces de configuración para que el flujo de trabajo sea bastante más sencillo. Uno de los interfaces que teníamos pendientes de rediseñar y que ya se ha rediseñado es el de VPN. Ahora se ha rediseñado más enfocado a escenarios, tal vez. Yo lo primero que tengo que decir es si voy a levantar un servidor VPN con el router OMADA, si voy a hacer que el router OMADA sea un cliente VPN o si voy a hacer un site-to-site. Una vez que decido eso, con estas tres pestañas, ya puedo levantar la configuración, sea el protocolo que sea. Mientras que el protocolo soporte ese tipo de configuración, lo voy a poder levantar directamente. Entonces es como más intuitivo porque yo configuro en base al escenario real que tengo, no en base a los protocolos. Una vez que hago eso, en cada pestaña voy a tener asistentes de configuración que me van a autocompletar parámetros, que me van a reducir lo que es el tiempo de configuración y los posibles errores humanos. Voy a tener un panel unificado donde voy a ver el estado de todos los túneles creados con las distintas tecnologías y protocolos y además hemos incorporado el poder levantar clientes WireGuard con la generación de QR. Entonces, desde el móvil, en vez de tener que picaros, hablando de forma coloquial, el archivo de configuración, simplemente escaneáis el código QR desde la aplicación de WireGuard y vais a poder levantar un túnel de forma rapidísima. A nivel de perfiles de perfiles de puertos para switches, sabéis que hemos hecho varios cambios durante las distintas versiones de OMADA. Y una de las cosas que nos solicitabais es que en estos perfiles de puertos de switch, que está en el apartado switch port, como veis en el vídeo, se pudieran configurar las VLANs, de tal forma que yo pudiera tener, que lo veis aquí abajo, un apartado donde en el perfil pudiese configurar mis VLANs, pues oye, quiero que este perfil contemple que siempre sale sin taguear esta VLAN y tagueadas el resto de VLANs o estas otras. Y que ese perfil lo pudiese aplicar a muchos puertos en batch, en lote. Ya lo tenemos, nos lo habéis pedido, ya lo tenemos. Ahora cuando configuráis un profile de un puerto de un switch, podéis hacerlo como plantilla y podéis dar de alta ahí las VLANs que luego se aplicarán a todos los puertos que metáis o los que seleccionéis ese perfil. Entonces esto al final es mucho más cómodo.
No hemos dejado de lado la posibilidad de configurarlo directamente. Me voy a un puerto y ahí configuro solo en ese puerto lo que son las VLANs de Antag y Tag. Esto es útil cuando son redes pequeñitas. Si son redes más o menos grandes, mi recomendación siempre va a ser que hagáis un perfil. En ese perfil deis de alta las VLANs y a partir de ahí apliquéis el lote. A nivel de portales cautivos, también hemos rediseñado bastante lo que es la interfaz. Veis que ahora tenemos una vista previa mucho más definida de lo que es para ordenador o para móvil o para dispositivo móvil. De hecho, es personalizable el portal para cada dispositivo. Y además tenemos pestañas donde voy a poder configurar background, logo, textos, formularios, advertisement, que sabéis que podéis meter varias imágenes que actúan como anuncios. Y se ha hecho para que sea más un asistente completo en el que yo lo diseño de una vez. ¿Vale? Antes al final teníamos como varios desplegables todo en la misma interfaz y no estaba ordenado. Ahora ya lo tenemos ordenado y además se ha aprovechado y se han mejorado la estética de los portales cautivos que vienen por defecto. Veis que son bastante aparentes, que muchas veces se va a poder utilizar el propio portal cautivo o el propio diseño de portal que viene ya embebido en el controlador y se ha mejorado pues la estética de botones, de campos, para que sea todo bastante más suave y bueno, más estético en general. También os pedíais cambios en la funcionalidad de optimización wireless. Sabéis que tenemos el RRM, el Radio Resource Management, y hemos lanzado la versión 2. ¿Qué cambios tiene la versión 2? Pues uno de los cambios que tiene es que voy a hacer un planning o una optimización completa de todos los APs del site de forma adaptativa si lo configuro así o manual si lo configuro manual. Voy a poder hacerlo de todos los equipos y se va a tener en cuenta lo que es el planning para todos los equipos. No solo antes cuando se hacía la optimización, cada AP investigaba sus propias interferencias, ¿no? Lo que tenía a su alrededor. Ahora toda esa información se comparte entre sí y se toma una decisión en base a todo lo que han detectado todos los APs. Entonces es una decisión mucho más certera porque tiene más datos. También se hace en base al histórico. Si yo he ido haciendo optimizaciones programadas o manuales durante toda la vida de esa red, todas esas decisiones que han ido mejorando o empeorando la experiencia de Wi-Fi se van a tener en cuenta para el futuro. Es decir, todo lo que vaya haciendo va a tener en cuenta el histórico, que es algo que cambia bastante. Y además hemos añadido la posibilidad de planificar ventanas de optimización, es decir, espacios de tiempo en los que se haga esta optimización. Obviamente esto siempre, salvo los APs que tienen una radio específica, que lo veremos al final, dedicada a la optimización y al tema de interferencias, para los demás APs que no tengan esas radios vamos a recomendar que se haga fuera del horario de producción, fuera del tiempo de producción. Entonces lo podéis planificar por las noches o fuera de la jornada laboral si es una empresa en la que estoy dando servicio con la infraestructura Wi-Fi y vais a ahorraros que pueda notarse algún corte o alguna caída del servicio por estar haciendo optimizaciones, ¿vale? Entonces es algo que es realmente cómodo. Os comentaba que implementamos PPSK en 6 GHz. PPSK es una de las tecnologías que más me gusta, que más recomiendo no solo para entornos MDU, entornos habitacionales, sino que también lo recomiendo para entornos empresariales. Para los que no lo conozcáis, os voy a recomendar siempre probarlo. Y básicamente, por resumirlo, lo que permite PPSK es tener un solo SSID, una sola red Wi-Fi, con distintas contraseñas, en las que yo puedo hacer con distintas contraseñas. Y además, cuando accedo con distintas contraseñas, yo puedo hacer que cuando una persona entra con una contraseña X, entre en la VLAN X y cuando entra con la contraseña Y, entre en la VLAN Y. Es decir, voy a asignar VLANs de forma dinámica según la contraseña que se utilice. Esto es muy cómodo, ya os digo. Desde una solución MDU en la que yo tengo muchas habitaciones y hago una sola red unificada con un solo SSID y cuando cada habitación mete su contraseña tiene su pequeña burbuja en la que nadie de otra habitación puede acceder, pero ellos sí que pueden compartir cosas entre sí o con la televisión. También para empresas es muy útil. Si al final un trabajador deja de estar en una empresa, pues por seguridad lo suyo sería que si ha tenido acceso a recursos críticos cambie la contraseña de la red Wi-Fi. Si yo tengo PPSK implementado, no es necesario porque simplemente deshabilito su contraseña, no modifico el resto. Esto es una solución que suele ser más cómoda que portales cautivos y que además es válida para luego conectar impresoras o dispositivos tontos que no son capaces de gestionar lo que es una conexión con portal cautivo. ¿Vale? Esto ya lo teníamos implementado. ¿Cuál es la diferencia? Que lo hemos implementado
con WPA3 y sobre la banda de 6 GHz. Sabéis que la banda de 6 GHz exige, se hace mandatorio el uso de WPA3 y PPSK implementado en WPA3, perdón, es complejo. ¿Por qué? Pues porque WPA3 tiene una serie de mecanismos que hacen que PPSK no esté implementado de forma nativa. Nosotros hemos hecho una tecnología propietaria que permite levantar PPSK sobre WPA3 y por lo tanto puede hacer uso de la banda de 6 GHz, ¿vale? Esta tecnología está basada en tener un radius externo con el que se van vinculando todas las MAC y con esta tecnología vais a poder hacer uso de PPSK sin problemas, ¿vale? También a veces ha habido consultas acerca de la posibilidad de utilizar el servicio de llamadas de voz a través de Wi-Fi, ¿vale? Es un servicio que muchos operadores han implementado y que también terminales, smartphone, soportan. Entonces, realmente esto se puede hacer aunque no estuviese esta funcionalidad. Siendo sincero, vosotros en una red que no tenga esta funcionalidad vais a poder hacer llamadas de voz a través de la red Wi-Fi. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que aporta esta funcionalidad? Pues esta funcionalidad lo interesante que tiene es que detecta todas esas llamadas porque yo doy de alta ese tráfico hacia operadores, ya sea un Movistar, un Orange o el operador que sea, lo doy de alta y una vez que lo doy de alta el controlador y los APs es capaz de reconocer todas esas llamadas y lo primero que va a hacer es priorizarlas. Y luego además me va a dar un registro no de dónde se ha llamado, obviamente, no de los números, pero sí un registro de la cantidad de llamadas que está soportando la red Wi-Fi, cuánto tráfico están moviendo, en qué AP se han dado y, por supuesto, vamos a ver que es tráfico que está priorizado, ¿vale? Entonces, es algo que es una funcionalidad que más que dar soporte al Wi-Fi calling, lo que hace es que funcione bien, que esté optimizado y que, aunque sea una red con mucho tráfico, este tráfico de voz esté optimizado y además esté registrado lo que está generando en la red, ¿vale? Implementamos load balance en los APs. Esta función de load balance lo que me permite es que se distribuyan los clientes dentro de una red con varios APs de forma dinámica y de forma inteligente. El controlador junto con los APs toman decisiones de cuáles son los APs que están más saturados y balancean clientes en otros APs que también estén dando suficiente cobertura a esos clientes para que no se sature un solo AP, sino que se reparta la carga. Esta tecnología es crítica normalmente en entornos de alta densidad. Cuando yo tengo un entorno de una sala de conferencias, un comedor de un hotel, una sala de prensa, que hay muchos APs, bueno, más que muchos APs, hay muchos clientes conectados a un mismo AP y sin embargo tengo APs cercanos que pueden ayudar, esta tecnología es realmente útil. Y además, como os comentaba, es dinámico. No solo actúa sobre la asociación de clientes nuevos, es decir, clientes que se van a conectar ahora a ese AP saturado, sino que clientes ya conectados a un AP saturado también van a balancearse hacia otros APs. Lo podéis habilitar por SSID directamente la funcionalidad y está basado en realidad en los protocolos de roaming, en el 802K, 11K y el NV, ¿vale? Algunas pequeñas optimizaciones y mejoras que son más sutiles pero que también son cómodas, que nos ayudan a que el mantenimiento sea pues, mucho más sencillo. Ahora, desde el interfaz o desde el apartado de router, puedo ver las lisis del DHCP, las cesiones de IP que ha dado el router, si está ejerciendo de DHCP. Puedo hacer captura de paquetes también en la WAN con los routers. Soportamos SNMP versión 3. Antes estamos en V2C, pues ahora soportamos versión 3. Y además ahora ya podemos hacer la transferencia del propietario de la cuenta cloud que es propietaria de un controlador. Si yo el día de mañana quiero transferir un controlador que está asociado a una cuenta cloud, ahora ya puedo transferirla sin ningún problema. Antes tenía que deshabilitar el acceso cloud y vincular otra cuenta. Ahora ya hay toda una interfaz desde la que puedo transferir de una cuenta a otra, que es mucho más cómodo. También, además de contaros un poquito las novedades de OMADA 6.2 y 6.2.10, queríamos recalcaros algunos equipos nuevos que hemos lanzado, por si no los habéis visto, por si no los conocíais y os pueden cubrir alguna necesidad. Uno de los que más, bueno, de los que más consultas estamos teniendo es el router 5G para exterior que hemos lanzado, que ya tenemos stock en nuestros distribuidores, ya podéis pedirlo. Es el ER701 5G Outdoor. Es un equipo que es 5G, que hablamos de hasta 7 GB por segundo. Es un equipo que no es un 5G básico. Yo siempre hago énfasis en esto. Es un equipo 5G que ya incorpora 9 antenas para conectarse.
agrega capacidad, agrega anchos de canal y es un equipo que está diseñado para mover mucho tráfico y ser el backup de redes que necesita mucho tráfico. Tiene un puerto a 2,5, se alimenta por PoE, ya os comentaba que es para exterior, y tiene dos ranuras SIM para poder conmutar, para hacer failover entre dos operadores. Es IP66 y la verdad es que la instalación en pared y en mástil es realmente sencilla. Como siempre, gestionable desde cualquiera de los controladores OMADA. También lanzamos un router 4G para exterior, ya teníamos uno en portfolio, el ER703WP 4G Outdoor, y ahora lanzamos el hermano menor, lanzamos el ER603WP 4G Outdoor. ¿Qué diferencias hay? Este equipo es un 4G categoría 4. Este equipo, en lugar de Wi-Fi 6, lo lanzamos con Wi-Fi 4, porque bueno, es un equipo que hemos lanzado más pensado para esos entornos en los que no hay grandes necesidades de una conectividad Wi-Fi con mucha velocidad. Es más una cuestión de tener un 4G de exterior. Sigue conservando los puertos PoE out, se alimenta por PoE el propio equipo y, por supuesto, gestionable desde cualquiera de los controladores OMADA. Puede hacer balanceo de carga y failover entre el 4G y uno de los puertos Ethernet y, por supuesto, que es una cosa que siempre destaco de este tipo de dispositivos, soporta todos los protocolos VPN. Es un equipo que para poner una cámara, bueno, en nuestro caso sabéis que en Vigi tenemos cámaras 4G, pero si tuvieses alguna cámara que no tuviera 4G, podemos interconectar una cámara a este equipo, generar una red Wi-Fi que muchas veces se usa para no tener que subirme al báculo o a la farola donde he montado la cámara y darle salida a internet directamente y PoE a la cámara desde este equipo. Entonces, solo alimentando este equipo, reduzco bastante cableado porque puedo alimentar por PoE out la cámara. Apes Wall, sabéis que teníamos en portfolio, si no os lo cuento, una AP que era Wi-Fi 7 para montaje en pared, pero era una AP que era doble banda. Lanzamos un triple banda, 6 stream, es un 2x2 para todas las bandas, para 2,4, para 5 y para 6. Hablamos de hasta 9,3 gigabits por segundo. Tiene dos puertos a 2,5 gigas y tres puertos gigabit. Se puede alimentar con PoE Plus o con PoE Plus Plus según quiera utilizar yo el puerto de salida PoE para poner un teléfono o lo que sea. Y lo más importante, bueno, más que importante, curioso diría yo, es que tiene una carcasa que se puede pintar. Hemos tenido peticiones históricas de carcasas que fuesen de distintos colores para nuestros Apes Wall. Y el problema de eso, que muchas veces lo hemos planteado internamente, el problema de eso es que al final, para gustos colores, ¿no? Hay 1000 colores posibles. Entonces, este es un equipo muy pensado para entornos de hoteles, residencias de estudiantes, en los que la pared puede estar pintada del color que sea. Entonces, al final hemos llegado a la conclusión de que lo más ingenioso realmente es tener una carcasa ya preparada para pintarla y que se pueda pintar del mismo color de la pared para que no rompa estética. Al final hay, lo que os comentaba, hay 1000 tonos posibles de un verde, de un gris, de un blanco y, consideramos que lo más cómodo es que la carcasa se pueda directamente pintar. Entonces el EAP775 Wall tiene como curiosidad esa, ¿vale? Soporta MES, soporta roaming y bueno, también tiene un sistema de montaje con antirrobo, ¿vale? EAP786, este probablemente lo conozcáis más porque es un equipo que, bueno, que le hemos dado bastante bombo en los últimos meses. Es un equipo que es Wi-Fi 7, montaje en techo y su principal característica es que tiene una radio dedicada al escaneo y análisis de interferencias. De tal forma que puede hacer esa optimización y escaneo de interferencias sin tener que cortar servicio y sin que sea notable para los usuarios conectados a él. Entonces, si yo tengo estos equipos, puedo planificar optimizaciones wireless sin ningún miedo en horario de producción porque tiene una radio que se va a dedicar a ver esas interferencias. Lo interesante de este equipo es que además va a buscar interferencias y va a ver interferencias que no sean de tipo Wi-Fi. Si yo tengo cualquier otro dispositivo, más, pongo un ejemplo tal vez tonto, pero más enfocado en la banda de 2,4, si yo tengo por ahí un microondas o electrodomésticos que están generando interferencias, lo voy a poder detectar con la funcionalidad o con la radio de este equipo, más el modulito de análisis espectral que lo tendremos en la siguiente versión. Ahora mismo ya tenéis el apartado de congestión de canales y ya es útil esa radio RF, pero en la siguiente versión va a ser aún mucho más útil porque vais a ver ese análisis espectral que nos va a hacer el propio AP, ¿vale? Es una API que es Wi-Fi 7 triple banda, hasta 12 gigas, soporta MLO, hasta 320 MHz de ancho de canal, multi-resource unit para atender muchos clientes a la vez, modulaciones súper altas y puerto gigabit, perdón, puerto a 10 gigabit que por supuesto puede negociar a velocidades inferiores. Se puede alimentar con PoE Plus o PoE Plus Plus,
¿vale? Si queréis puerto a 10 gigas, sí que tendríais que ir a PoE++. Si os sirve puerto a 2,5, con alimentarlo a PoE+, no tendréis problema. Y obviamente con esa radio dedicada soporta la captura de paquetes, ¿vale? Para exterior, punto de acceso, Wi-Fi 6, lanzamos el EAP603 Outdoor y es un equipo que no busca ser el equipo más potente para exterior. Para eso ya tenemos otros modelos que dan rendimiento puro. Este equipo lo que pretende es ser una entrada en gama con un precio muy contenido para soluciones outdoor en Wi-Fi 6. Llega a 1,8 gigabits por segundo, es una X1800. Tiene dos antenas externas, como veis, es doble banda, 2,45 GHz, puerto gigabit PoE, IP65 y, por supuesto, gestionable desde la nube, desde controladores on-premise o MALA. Soporta MES y soporta los protocolos de roaming. Entonces, para todas esas instalaciones, se me ocurre mucho tablets, terrazas en bares, restaurantes, que tenemos muchos clientes que utilizáis el EAP225 Outdoor. Este es un equipo que por un poquito más, sin un diferencial muy, muy grande de coste, vais a poder ya entrar en Wi-Fi 6 con todas las ventajas que eso conlleva. No solo de rendimiento puro, que a veces no se necesita, sino de gestión de interferencias con el BSS Coloring y con otras tecnologías. Hemos visto las novedades de Omada 6.2, hemos visto también algunos equipos que hemos lanzado en los últimos meses y siempre nos gusta hacer un poco resumen de qué virtudes y qué valores siempre defiende todo lo que son los equipos Omada. Omada es una arquitectura que es puramente flexible porque tenemos soluciones en cloud, tenemos dos versiones de la nube y tenemos soluciones on-premise que tenemos otras dos versiones, controlador software, controlador hardware. Es una arquitectura que siempre me permite monitorización en tiempo real y yo siempre destaco que es en remoto también. Yo puedo monitorizar y hacer troubleshooting en remoto sin tener que desplazarme. Cada vez estamos trabajando más en funcionalidades de seguridad. Sabéis que cada vez desarrollamos más los módulos de seguridad, sobre todo también a nivel de routing, con el IPS, el IDS, el control de aplicaciones. Es escalable porque al final sabéis que los controladores tenemos desde controladores para red de 50 a 100 dispositivos hasta controladores para 10.000 dispositivos. Además, no nos gusta el uso de licencias. Sabéis que nos gusta tener siempre versiones que no requieran licencias. Ahí tenéis los controladores on-premise o incluso el controlador cloud gratuito. Y por supuesto, es gestionable desde cualquier lugar a través del cloud y desde cualquier dispositivo. Ordenador, tablet, móvil, tenemos aplicación, ¿vale? Completamente gratuito. Comentaros también que tenemos certificaciones, muchos ya os habéis certificado. Sabéis que hacemos mucho énfasis en nuestras certificaciones porque os ayudan a hacer puestas en marcha conociendo buenas prácticas y bueno, en general a trabajar mucho más rápido y desplegar una red mucho más rápido. Tenemos OCNA Wireless, muy enfocado a todo lo que es infraestructura de Wi-Fi, OCNA Routing y Switching, que yo siempre os voy a recomendar que lo hagáis una vez que hayáis hecho el OCNA Wireless. En el Routing y Switching, pues bueno, como su nombre dice, nos centramos más en tecnologías de red cableadas, agregación de enlaces, STP, VLANs y también tenemos Omada OCNA Essential. El OCNA Essential está muy pensado como primer curso, sobre todo para instaladores de red, que se dedican incluso más a la parte física de la instalación, pero que quieren empezar a trastear con la parte de redes, pues es el primer salto de certificación que recomendamos. Y luego tenemos otra certificación que ya no es de la parte de redes, no es de Omada, es de Vigi, que es el VCSA, que también hacemos mucho énfasis en que lo hagáis, porque como ocurre con las otras certificaciones, tiene una parte práctica, con laboratorios, que os ayudan a sacar el máximo partido de nuestros dispositivos. Ahora voy a dar paso a mi compañero Alberto, que bueno, pues os va a mostrar un concurso con el que vamos a sortear unos equipos y nada, os animamos a que participéis en él. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas que habéis ido dejando en el chat y empezamos con la primera. Tenemos la opción de doble fuente, eso se refiere sobre todo a Omada Campus. Sí, y me alegro mucho de que hagas la pregunta porque no lo he comentado, pero sí, efectivamente, series 6500, 7500, todas permiten doble fuente de alimentación, RPS, extraíble en caliente, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre Stack y MLAC? He visto los equipos 6500 y 7500 lo soportan.
Sí, efectivamente. Es una de las diferencias que hay entre los 6500 y 7500. La principal diferencia, sin entrar mucho en profundizar sobre el concepto, es que cuando tú destacas switches, estás uniendo los switches a nivel de plano de gestión. Cuando haces MLAG o MCLAG, no los unes a nivel de plano de gestión, cada uno tiene su plano de gestión distinto o su plano de control, y sin embargo puedes hacer LACPs distribuidos. Entonces, desde dos switches distintos podrías hacer como si fuera un mismo LACP hacia otros switches, por ejemplo los de acceso. Pero básicamente la idea es que en Stack sí que unes la lógica de los dos equipos, el plano de gestión se unifica y en MCLAG no se unifica. Es como si trabajasen, voy a decirlo muy coloquial, pero más en un clúster, ¿vale? Hay otra pregunta que tal vez tenga relación con esta, que pone como un cero tier o tail scale embebido, sin preguntar. Sí, son tecnologías VPN. Sí que es verdad que esas tecnologías que son interesantes son propietarias, ¿vale? Y en algunas versiones tienen coste. Nosotros de momento no las tenemos implementadas y de momento, pues bueno, consideramos que para ciertos entornos Remote Access es casi más cómodo que eso, sobre todo porque tampoco tiene coste. Entonces, bueno, son alternativas que hay en el mercado. Quería saber a nivel técnico si las peticiones las procesáis vía eBPF y XDP o las mandáis al kernel directamente para el CGNAT. Pues te voy a ser completamente sincero, lo tendría que consultar. Lo tendría que consultar porque es casi más una pregunta para equipo de desarrollo. Sí que te puedo decir, entiendo que toda la pregunta está en el ámbito del Remote Access y sí que te puedo decir que se pasa a CGNAT sin problemas, porque de hecho lo tenemos testado en bastantes redes con CGNAT y no hay ningún tipo de problema. Pero ya llegar a ese nivel que es casi más enfocado a cómo se ha desarrollado, te lo tendría que preguntar. Si contactas con nosotros a través del buzón de soporte, te lo podemos mirar, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Remote Access permite controlar dispositivos remotos a través de conexiones 4G, 5G? Efectivamente. En esas conexiones normalmente lo que ocurre es que estás bajo CGNAT, que es justo lo que estábamos hablando, y para mí, o bajo mi punto de vista, es uno de los principales escenarios en los que os va a dar mucha comodidad y os va a evitar desplazamientos. ¿Y el ER8411 no lo soporta? A día de hoy no, pero sí que os diría que de aquí a menos de un mes probablemente se lanzará una beta de este equipo y ahí va a haber bastantes cambios, ¿vale? Se va a equiparar un poco este equipo al resto, ¿vale? Ahora mismo no, pero sí que te digo que hay una beta ya planeada y en no mucho tiempo, yo calculo que menos de un mes, la veréis lanzada. Siempre os recomiendo, sabéis que tenemos una comunidad o un foro donde publicamos betas, donde os escuchamos también mucho y ahí lo veréis. Estaros al día ahí porque lo publicaremos ahí sin ninguna duda. Siento tener que irme. Supongo que grabaréis la sesión. Pues efectivamente, hemos grabado la sesión y os la enviaremos a todos los asistentes y registrados para que la podáis tener a mano. Siguiente pregunta. ¿Dónde puedo ver más información detallada de Remote Access, tutoriales, manuales? Me interesa también mucho el tema de configuración detallada de los firewall. Gracias. Tenemos un artículo dentro de nuestra web, en el apartado de soporte, tenemos distintos artículos o preguntas frecuentes sobre configuraciones y sobre nuevas tecnologías. Prácticamente todas las que he explicado, desde el Wi-Fi calling al Remote Access, tenéis un artículo donde se explica un poco lo que he explicado yo, pero más en profundidad, obviamente, y ahí tienes bastante información, ¿vale? Si buscas Remote Access en el apartado de preguntas frecuentes, te va a salir el artículo el primero. ¿Qué tipos de portales cautivos se pueden configurar en cuanto a tecnologías? Pues mira, yo creo que para esta pregunta casi es más cómodo. Si os parece, dadme un segundín que os lo voy a enseñar en un controlador. Tenemos un controlador aquí levantado un poco para pruebas. Y aquí, dentro de los portales de autenticación, podemos crear distintos portales. Como veis, esto ya es OMA 6.2. Y en autenticación, puedes poner sin autenticación, que solo salga un portal donde aceptas términos y servicios, una configuración con una contraseña simple en el portal o el modo hotspot en el que tienes acceso por vouchers numéricos, usuario y contraseña, autenticación con SMS a través de Twilio, Radius, formulario con preguntas o Radius externo, LDAP,
e incluso tenemos en beta autenticación con cuentas Google, ¿vale? Creo que es más visible si te lo enseño en la propia interfaz que de palabra. Siguiente pregunta. ¿PPSK es para todos los dispositivos? PPSK se está implementando poco a poco en la mayoría de APs. Todos, pues hombre, lo primero, los que va a tener más sentido van a ser equipos Wi-Fi 7 con la banda de 6, ¿vale? Que es donde estamos hablando de esta nueva funcionalidad. Si te refieres a PPSK que sea soportable con WPA2, sí está la mayoría de equipos Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, ¿vale? ¿Tenéis las configuraciones de Movistar, Vodafone, Orange específicas para configurar las llamadas Wi-Fi? Nosotros como tal, ¿no? Pero no te hacen falta porque en una búsqueda en Google las encuentras. Están públicas, ¿vale? Por lo menos para los principales operadores. Y los operadores que no las encuentres es que no lo soportan a día de hoy, ¿vale? Nosotros hemos tirado de configuraciones públicas y no tenéis ningún problema, ¿vale? Si no, ahí nos queda más remedio si no las encontráis en internet, que ya os digo que yo he encontrado la mayoría, de consultar a vuestro operador. Aquí enlazo dos preguntas. ¿El de techo no tiene opción de pintable? ¿Y cuál es el modelo exacto del que tiene la carcasa pintable? Los de techo a día de hoy no tienen esa opción. Es verdad que los de techo, bueno, esto ya son criterios, ¿no? Pero tiene una estética bastante cuidada y bueno, al final en un techo pues tienes 1000 equipos, como puede ser detección de incendios y otros dispositivos que al final, bueno, pues no puedes pintar todos, ¿no? Sí que es verdad que en pared es mucho más visible y en general un usuario, un cliente, no entra a los sitios mirando al techo. Puede pasar, pero bueno, es menos común, ¿no? Entonces, lo que sí que es visible son las paredes. El 775 Wall es el equipo que sí que se puede pintar, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos para ese equipo. Es verdad que los que llevamos unos años en Wi-Fi sí que entramos a los sitios mirando a los techos, pero eso es un defecto. He probado el Remote Access para un teléfono IP al que llego abriendo puertos, pero me da error, desconectado. He probado con varios equipos y ninguno me funciona. Me dice que no puedo abrir el túnel. Bueno, hay aquí también añade un código que le da el log. Yo creo que esto sería para ver más en detalle. Sí, esto te vamos a derivar a nuestro buzón de soporte. Sí que te diría que compruebes que tengas algún equipo en la red que soporte, que el último firmware que tienes soporte Remote Access y esté en la release note. Sí que te diría que os puede ocurrir, aprovecho la pregunta y os lo digo, Remote Access es tecnología casi milagrosa, pero no milagrosa al 100%. ¿Y por qué os digo esto? Puede ocurrir que no entréis a un dispositivo, a nosotros nos ha pasado alguna vez con un router de operador, porque el propio equipo al que queréis entrar limita las conexiones y solo las permite si están dentro de su ámbito local. Es como si tuviese un firewall embebido. Bueno, es como si no tiene un firewall embebido que bloquea esa petición. En cualquier otro escenario, os tiene que dejar entrar. Ya te digo que estos son casos muy aislados con dispositivos muy concretos. Si te pasa con todos, es que hay un problema ahí en cuanto a que los dispositivos no lo soportan o hay algo en la red. Eso contacta con nosotros, que sabéis que tenemos soporte local y que somos muy cercanos. Pregunta. ¿Tenéis previsto un sistema de validación de usuarios Wi-Fi compatible con cuentas de Google Workspace o Microsoft? Pertenezco a una institución de 22 escuelas donde resulta vital que alumnos y personal se autentiquen con su propia cuenta de Google Workspace. Permitir que se validen con sus cuentas educativas elimina el mantenimiento manual de usuarios o bien contraseñas genéricas al mismo tiempo que facilita la identificación y la trazabilidad en la red. En definitiva, nuestro principal interés es identificar al usuario de forma unívoca independientemente del dispositivo que esté utilizando. Pues para serte completamente sincero, ahora mismo es algo que no está soportado, pero es algo que ya tenemos escalado. Hará un mes, dos. Perdonad que ya me fallan los periodos de tiempo, pero es algo que ya hemos escalado porque ya hemos tenido alguna petición sobre esto. Entonces, ahora mismo lo que sí que soportamos, como he enseñado antes, es en los portales cautivos autenticación con Google, pero no es una autenticación con Google Workspace, ¿vale? Que es un poco lo que buscas, el tener una unidad organizativa con alumnos, profesores y distintos permisos y gestionar, pues lo que decías, los usuarios de forma centralizada y no manual. Ahora mismo no, pero ya está escalado, ¿vale? Nuestro equipo de desarrollo está evaluando, entonces no te puedo decir si sí, si no, porque bueno, es una implementación que lleva trabajo. Sí que la consideramos muy, muy importante a nivel de Teppelin España y estamos haciendo mucho push en que se haga, ¿vale? Pero ahora mismo no te puedo dar
una confirmación de que se vaya a desarrollar. Siguiente. De routing and switching, ¿cuándo hay una certificación? Eduardo, miramos tu contacto y te informamos a ver cuando tengamos una fecha cerrada para que te puedas unir. Por favor, el DHCP License hace tiempo que lo reclamábamos como algo básico que debía tener, pero no lo veo en el menú. Por favor, ¿dónde puede estar? Mira, como además es una reclamación histórica, tenemos que dejarla hoy resuelta. Controlador, accedes al router, Manage Device y en el apartado Network View, aquí tenéis lo que son informaciones concretas de router, ¿vale? De tablas de router. DHCP User List, ¿vale? Y no sé si lo llegáis a ver, pero a la derecha está el list time, ¿vale? Creo que ya con esto queda resuelta esa petición histórica y nada, cualquier otra duda que tengáis. A ver, sobre MCLAC versus Stack, eso te limita solo a 2 equipos y no a 12, ¿verdad? Sí, en cuanto al MCLAC te tendría que mirar limitaciones, pero sí, lo que pasa es que puedes hacer como varias parejas, ¿vale? En Stack ya sabéis que nuestros equipos, por lo menos a día de hoy, soportan hasta 4 unidades estacadas en controlador. Si sacáis nuestros equipos fuera de controlador, lo que son Campus, Serie 6000 y 5000, soportan 4 y 8, la 5004, la 6008 y 6500, 7500 ya hablamos de 12 fuera de controlador. Hago mucho énfasis en eso. En controlador, a día de hoy, de momento, están todas limitadas a 4 unidades, un poco por la sobrecarga que implica para toda la red. En MCLAC, efectivamente, la idea es más por parejas y lo que pasa es que sí que se pueden hacer varios grupos, entonces con eso se podría jugar un poco, ¿vale? Tenemos documentación, vuelvo a lo de antes, tenemos en la parte de artículos de nuestra web de soporte, si buscas MCLAC, tenemos toda una documentación que te explica un poco las diferencias en contraposición con el stack y te explica un poco cómo configurarlo para que lo podáis probar. Por 20 puntos me quedé segundo. Mandadme un boli o algo, al menos. Intentaremos hacer algo, pero me parece que nos tienen bloqueados. A ver, la siguiente. Tengo un equipo EAP723 que no puedo regresar a Factory Settings. Lo reinicio y cuando conecta a Internet coge una configuración previa, desactiva las Wi-Fi que vienen por defecto y no deja acceder con las credenciales admin. ¿Hay alguna opción? Lo que me indicas realmente no debería pasar. Te diría, si tú haces botón de reset 10 segundos del equipo, no debería coger ninguna otra configuración. Yo te recomiendo que es un poco expediente que es lo que me estás comentando, ¿no? Entonces lo que te recomendaría es pégale botón de reset 10 segundos con el equipo encendido, no lo conectes a internet, configúrate una IP estática dentro del rango 192.168.0, lo que sea, accedes a la de fallback de la AP, que es la 0254, entras en standalone y revisas a ver qué está ocurriendo ahí. Si tienes alguna actualización de firmware posible y bueno, incluso le haces un factory default desde la propia interfaz. Si eso no funcionase, o si ahora diciéndote esto rápido te parece mucho lío, contacta con nosotros, ¿vale? Con nuestro buzón de soporte. Quería saber si tenéis preparada un nuevo firmware para las ONT para que se actualicen a la 1.1.1 y se desconecten los puertos ETH y TLF, etc. Pues sinceramente de memoria no te lo sabría decir. Ojalá me sería muy práctico tener todas las versiones de firmware de todo nuestro portfolio en la cabeza, pero no llego ahí. Te lo tendríamos que mirar. Consúltanos, pásanos un email y te lo miramos, porque lo mismo sabemos si está en roadmap, si va a salir ya, si no, si te podemos actualizar un poquito sobre eso. De memoria, te diría que ahora mismo creo que no está, pero no quiero aventurarme. ¿Existe autenticación en doble factor para VPN? No, no, a día de hoy no tenemos. Es una petición que además tenemos escalada desde hace más tiempo tal vez y a día de hoy es una petición que no se ha aprobado, ¿vale? Sabemos que es muy interesante, pero a día de hoy no es algo que se haya validado por nuestro equipo de desarrollo. Si hay algún cambio, os iremos informando. De momento te diría que no y en corto plazo te diría que no, ¿vale?
He llegado un poco tarde, quizás se ha comentado antes. ¿De ONT y OLT hay novedades? Sí, iremos a ver, siempre hay alguna novedad, siempre se van lanzando nuevas versiones de firmware para estos dispositivos. Es verdad que en anteriores versiones sí que hubo bastante cambio, si no me falla la memoria, 6.0, 6.1, sí que hubo cambios que nos habíais pedido, como el poder importar todas las extensiones de teléfono en todas las ONTs con puerto de telefonía y demás, cosas que eran, bueno, pequeñas, pero que hacían la vida mucho más cómoda. Eran menos, quitaban un poco esa parte de configuración manual de muchos dispositivos, como ocurre con el entorno GPON, pero ahora mismo para la versión 6.2 pues hay cosas que sí que afectan, como puede ser el RRM, la versión 2, que sí que es interesante para entornos con muchos dispositivos que están generando redes inalámbricas y que puede haber interferencia, pero concretas para GPON en esta versión justa, estaba intentando hacer un poquito de memoria, pero te diría que no. El modelo ER701 5G Outdoor, ¿cuándo estará disponible? Pues en nada ya debería haber stock, ¿eh? Incluso ya en algún distribuidor debería haber stock. No le queda nada de ese equipo. Si no lo hay ya, le quedan, hablamos de semanas. ¿Existe la opción de poder configurar un portal cautivo con Azure SSO? No, portal cautivo sí que soportamos, bueno, Azure Entra ID para el acceso, para el login en controlador, pero no en portal cautivo. En portal cautivo con plataformas externas realmente puede ser con LDAP, más pensado para entorno on-premise, entorno local, con Google, que os comentaba antes, y bueno, con radius externo. Pero ahora mismo no. Veo que hay bastantes, bueno, se está creando una especie de conversación sobre algunas de las preguntas que hemos intentado resolver, que van a necesitar más de nuestra parte. Por lo tanto, podéis escribirnos con mayor detalle para revisarlo en profundidad al email soporte.es@omadanetworks.com y ahí podemos explayarnos mucho más porque hay preguntas que, bueno, lo que digo, que necesita una mayor revisión por nuestra parte para encontrar el problema que pueda haber y demás. Sigo por aquí. Remote Access, esta ya la hemos contestado, perdonad. Si usas plantillado para dispositivos, cada vez que cambia la versión de un dispositivo, ¿hay que generar una nueva plantilla para esa versión? ¿Esto se está desarrollando para respetar la plantilla en diferentes versiones? Puede ocurrirte, claro, ahí habría que cerrar un poco de qué hablamos. Si hablamos de versión software, no debería, no tienes problema. Con versión de hardware sí que puede pasar. Y siempre va a poder pasar, porque cuando hacemos una nueva versión de hardware, es normalmente, como su propio nombre indica, porque hemos hecho algún cambio a nivel de hardware en el equipo. Puede pasar que sean cambios tontos, entre comillas, no muy profundos, en los que yo siga pudiendo utilizar la plantilla, pero en general por seguridad se suele solicitar o se suele requerir una nueva plantilla porque ha habido cambios importantes en el equipo. Entonces, si es versión software no pasa nada, pero si es versión hardware sí que puede haber esa casuística. Otra pregunta, buenas, para la serie S7500 son estacables, existe SFP a 25 GB y 100 gigabits, siempre lo digo al revés, ¿o qué se emplea para estas velocidades de transmisión? Gracias. Sí, sí, son estacables. Todas las series S6500, S7500 son estacables hasta 4 unidades bajo controlador. Tenemos modelos o versiones con pues, 24 puertos SFP 28 más 4 a 100 o 6 a 100. O sea, tenemos esos modelos y luego a nivel de módulos SFP tenemos SFPs a 25 gigas, ¿vale? Y cables de conexión directa para el stacking también, a 10 y a 25. Pues creo que hemos revisado o intentado dar respuesta también a todas las preguntas que nos habéis enviado en el chat. No obstante, insisto en que podéis recibir, o sea, enviarnos con más detalle esas dudas a soporte.es@omadanetworks.com y en los próximos días también recibiréis por email tanto la presentación como el vídeo del webinar para que lo tengáis más fresco y para cualquier cosa y duda, pues
seguimos en contacto en cualquiera de los puntos de contacto que tenemos para vosotros. Y muchísimas gracias de nuevo por participar y por emplear esta hora y cuarto que hemos estado con vosotros. Y hay una última cosa, recordaros que en 2 semanas, el día 12 de junio, tenemos un webinar para conocer también las últimas novedades de nuestra solución Vigi, que tendremos aquí en el mismo formato que hoy. Y nada, os invitamos a que os registréis para saber lo último de la solución Vigi. Nada más, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.